Hola chicos de Archile, esta es la clase de historia y el día de hoy vamos a ver las causas políticas de la polarización del último tercio del siglo XX. Para comenzar, vamos a reconocer el objetivo y el objetivo de la clase es reconocer la progresiva democratización de la sociedad chilena y los procesos internos e internacionales que confluyeron en la polarización de la sociedad chilena en el último tercio del siglo XX. Entonces vamos a tener que la transformación del rol del Estado va a ser gravitante en este cambio, en esta polarización. Cuando hablamos de polarización nos referimos a una diversificación o a que las ideologías se extremaron, se fueron de un extremo y al otro extremo. No había términos medios o era difícil hacer calzar las distintas posturas políticas que se fueron gestando en nuestro país. Y vamos a ver de qué forma la participación del Estado va a ir transformándose, de modo que va a comenzar a aumentar la participación del Estado en la vida política, en la vida económica, social y cultural de toda la sociedad chilena. Va a haber, por lo tanto, nuevas funciones del Estado. Y dentro de estas funciones del Estado va a estar la protección del trabajo y la salud, el desarrollo de la educación como parte de su rol benefactor. Vamos a tener entonces que el Estado se convierte en un ente mucho más participativo en la vida social de las personas. Y además el Estado va a ir asumiendo un rol empresarial para promover el crecimiento económico. Entonces se van a crear además nuevos ministerios y servicios públicos, lo que va a hacer que se necesiten mucho más trabajadores fiscales y que estos trabajadores fiscales vayan asumiendo un rol económico bastante importante dentro de la época. Vamos a ver que la sociedad va a comenzar a diversificarse y vamos a ver que hay un auge, que existe un aumento en la clase media, porque se amplió el poder del Estado en Chile y esto hizo más compleja la estructura de la sociedad porque se fortaleció la presencia de grupos medios formados por los distintos funcionarios públicos que tenían acceso a un sueldo estable y mejor remunerado que quizás en las industrias o en los campos, porque también eran sujetos que estudiaban, que accedían a cargos técnicos o a escuelas técnicas y por lo tanto tenían un mayor nivel de formación. También los nuevos profesionales, los médicos, los abogados, los profesores y pequeños comerciantes que van a ir integrando esta clase media emergente de esta época de la historia. También vamos a ver que ya en esta época se va a comenzar a marcar o a presentar de manera muy marcada una fuerte desigualdad social. De esta forma vamos a tener que el progreso económico durante el ciclo del salitre, que va de 1980 a 1930, junto a la diversificación que vimos en la sociedad, van a aumentar las distintas tensiones sociales producto de grandes diferencias entre el lujo y la riqueza que ostentaba la burguesía y las precarias, miserables condiciones de vida del proletariado, es decir, de las personas que trabajaban y que eran quienes generaban estas riquezas. Vamos a ver entonces que esta profunda desigualdad entre la burguesía, que ganaba muchísimo dinero, y las clases bajas van a ir generando fuertes tensiones. Y esto sumado a la crisis del salitre, porque muchas personas perdieron su empleo y los precios de los productos de necesidad básica iban subiendo de manera sostenida. Por lo tanto, esto va a derivar en un gran descontento popular. Y no es un descontento simplemente por estar descontento. La gente no tenía que comer, no tenía dónde dormir, sus condiciones de vivienda, de aseo, eran muy precarias. Por lo tanto, era necesario para ellos poder manifestarse y poder exigir a las autoridades que se hiciera cargo de estas nefastas condiciones. Así vamos a ver que en estas luchas los trabajadores van a conseguir algunos importantes logros, algunos importantes avances. Vamos a ver que en el norte los mineros vivían en condiciones muy precarias. De hecho, el trabajo en las minas era un trabajo muy inseguro y llegó un momento en que a la gente, a la población, ya no le impactaba recibir noticias de horribles accidentes que ocurrían en las salitreras. Por ejemplo, no sé, brazos que se cortaban o mutilaciones en las extremidades inferiores o gente que caía a los fundidores
de mineral y morían quemados, calcinados en estos lugares. Y cuando ocurría, no sé, la amputación de algún dedo, de algún brazo, de algún miembro del cuerpo, la familia tenía que hacerse cargo del accidentado y tenía que cubrir las necesidades de un obrero que muchas veces quedaba incapacitado para seguir trabajando. Así vamos a ver que existieron distintas huelgas, como la huelga portuaria, la huelga de la carne o una de las huelgas del norte protagonizada por los mineros, que fue la huelga de la Escuela de Santa María de Iquique, y que todas estas huelgas tuvieron como consecuencia violentas represiones donde murieron muchísimas personas. Por ejemplo, en la huelga de la carne se habla de más de 250 personas muertas. En el caso de la huelga de la Escuela de Santa María hay registros oficiales que hablan de 80 muertos, pero hay registros extraoficiales que hablan de más de 2000 muertos en este lugar. También sabemos que durante esta época se produjeron cambios profundos en la estructura de los partidos políticos y en la legislación sobre los derechos de los trabajadores. Es decir, en este momento además se ampliaron los requisitos para votar, por lo tanto un nuevo número de personas pudo asistir a las urnas y por lo tanto los candidatos tuvieron que hacerse cargo de las demandas y de las necesidades de estas clases sociales que estaban emergiendo dentro del país. Así vamos a tener que después de estas huelgas, de estas protestas, los trabajadores van a conseguir algunas conquistas como por ejemplo seguro de enfermedad, seguro de invalidez, seguro de accidentes del trabajo, que los protegía, por ejemplo en el caso de las minas, contra estos terribles accidentes que sufrían cumpliendo sus funciones laborales. También va a estar la ley de la silla, que va a determinar que en cada comercio o en cada empresa va a tener que existir un número de silla equivalente a la cantidad de trabajadores que ahí se encuentran. Va a estar también la ley del descanso dominical, donde a los trabajadores se les va a dar la oportunidad de trabajar, de descansar los domingos, y también se van a estructurar contratos de trabajo que van a establecer cuáles son las jornadas de trabajo, las condiciones laborales de los trabajadores. También, como decíamos, va a haber una ampliación del sufragio. En el inicio de la República existían escasos números de votantes, porque los requisitos para quienes podían hacerlo eran bastante extensos. Por ejemplo, tenían que ser mayores de 21 años, casados y con propiedades, también debían saber leer y escribir. Hubo también, durante una época, un bajo nivel de confiabilidad de las elecciones, que no existía registro de las personas que votaban, porque existía el cohecho, porque los patrones de fondo le indicaban a sus inquilinos por quién votar, etc. Pero ya en 1972, cuando se les permite a los analfabetos votar, entonces es que se aprueba el sufragio universal donde todos los chilenos pueden votar. Así vamos a tener que en 1871 se prohíbe la reelección presidencial. Antes de eso, los presidentes podían ser electos por un nuevo periodo, entonces teníamos presidentes que duraban 10 años en el poder y esto viciaba un poco las condiciones de la política. En 1874 recién el voto pasa a ser voto secreto. En 1888 se cambia el sistema de voto censitario con requisito de renta por un voto universal masculino que exigía saber leer y escribir. Entonces ya no se le pide a las personas que tengan una propiedad, sino a los hombres en verdad que sepan leer y escribir. En 1891 se consagra la independencia de los municipios con respecto al gobierno central durante las elecciones. En 1934 se aprueba el voto femenino en las elecciones municipales. En 1949 se aprueba el voto femenino en las elecciones parlamentarias y presidenciales. En 1958 se establece el voto a través de una cédula única, igual para todos los ciudadanos. Es cuando surge la cédula de identidad. En 1969 se aprueba el voto de los no videntes con apoyo de plantillas, facsímil de voto en relieve. Y en 1970 se rebaja a 18 años la edad para votar y en 1972 se aprueba el voto de los analfabetos, llegando entonces al sufragio universal. También vamos a tener que la participación política de las mujeres en una primera época va a estar restringida solo al ámbito privado. Va a haber una escasa participación en la vida política y laboral.
pero luego las mujeres del sector popular comenzarán a irrumpir en el mundo obrero, formando asociaciones e impulsando la prensa obrera femenina para dar cuenta de cuáles eran las acciones que ellas realizaban como mujeres obreras. Y las mujeres de los sectores medios van a formar agrupaciones como el MEMCH, que van a buscar igualdad de derechos para las mujeres. Vamos a ver que actualmente, si bien las mujeres se han incorporado en múltiples espacios, esto no se refleja en una igualdad plena en la participación, especialmente en el ámbito de la toma de decisiones políticas, por lo cual se han propuesto formas de discriminación positiva como cuotas mínimas de participación de la mujer en las funciones políticas. Lo que esto nos quiere señalar es que si bien se han hecho muchos esfuerzos para que las mujeres puedan ingresar a la vida política, puedan ingresar a la vida laboral, aún el día de hoy es restringido este acceso. Por ejemplo, pensemos que los cargos del Congreso son ocupados en un 22% por mujeres, el resto por hombres. Por lo tanto, se han incentivado algunas políticas como la cuota, es decir, que hay un porcentaje mínimo de mujeres que tienen que ocupar ciertos cargos de poder para dar también auge y promoción a las mujeres profesionales y también para motivar a otras mujeres a desarrollarse en esos ámbitos que están empezando a abrirse para ellas. Vamos a ver que también el acceso a la educación y a la cultura fue bastante importante durante este periodo. Vamos a tener que en el año 1907 el porcentaje de analfabetos era de un 58% y un 62% de las mujeres, ascendiendo a un 60% de la población. Es decir, en este caso teníamos un alto porcentaje de personas que no estaban escolarizadas. Ya en 1970 esta cifra bajó drásticamente y solo accedemos a un 12,8% de la población analfabeta. Y esto es porque hubo un fuerte impacto y un fuerte trabajo de los gobiernos de este periodo de comienzos del siglo XX por ampliar la cobertura educativa. Entonces vamos a tener que en el año 1911 había 327.000 niños en primaria, pero ya para 1970 teníamos 1.756 niños en primaria. Vamos a ver que durante esta época también se va a ir conformando un nuevo espectro político. Antiguamente teníamos solamente dos partidos, que son los partidos que encontramos en esta tabla y como vimos en clases anteriores. Tenemos el Partido Liberal y el Partido Conservador. Pero ahora vamos a tener que el abanico de posibilidades en cuanto a partidos va a extremarse. Y además de la derecha, conformada por el Partido Liberal y Conservador, representaba la oligarquía tradicional, es decir, los dueños de las riquezas, mientras los conservadores se mantuvieron ligados a la Iglesia Católica y a los empresarios agrarios. Los liberales defendieron una institucionalidad laica, es decir, que las instituciones del gobierno no tenían que depender de la Iglesia y estaba relacionada con los intereses de la industria, la banca y el comercio. En 1966 se unen dando origen al Partido Nacional. Luego tenemos los partidos de centro, que van a estar conformados por el Partido Radical, que ocupaba el centro político, pero con la creación en 1938 de la Falange Nacional, base de la actual democracia cristiana, esto cambió ya que los radicales transitaron hacia la izquierda. La tendencia de centro, que incluía la perspectiva laica de los radicales y la social cristiana de los falangistas, tenía entre sus objetivos fundamentales lograr un mayor bienestar para los grupos medios y populares. Así tenemos entonces la existencia del Partido Radical y la democracia cristiana. En cuanto a la izquierda, estaba agrupada en el Frente Popular, incluyó el Partido Obrero Socialista, el que luego pasó a llamarse Partido Comunista, y el Partido Socialista de Chile. Este grupo abogaba por mejores condiciones para los trabajadores, una distribución más equitativa de las riquezas y grandes reformas sociales, por lo que ganó la adhesión del proletariado y parte de los grupos medios. Vamos a tener que durante este periodo hubo varios presidentes. Entre 1932 y 1938 vamos a tener al presidente Arturo Alessandri Palma, liberal y demócrata. Luego vamos a tener a Pedro Aguirre Cerda, a Juan Antonio Ríos, Gabriel González Videla, todos ellos parte del Partido Radical. Luego, entre 1952 y 1958, va a estar Carlos Ibáñez del Campo, Jorge Alessandri Rodríguez entre 1958 y 1964 de la derecha,
Eduardo Frei Montalva, 1964-1970, demócrata cristiano, y de 1970 a 1973 va a estar Salvador Allende, presidente socialista, apoyado por el Partido Comunista, el Partido Radical, el MAPU y el API. Vamos a tener que durante este periodo, en Chile y en el mundo en realidad, estuvo o se dio el impacto de la Guerra Fría. La Guerra Fría nos cuenta la historia de la Unión Soviética y su rivalidad con Estados Unidos. Si bien los dos países fueron aliados durante la Segunda Guerra Mundial para derrotar a un enemigo común que era Alemania, sus ideologías, sus formas de entender el mundo y sus ideales tanto para su país como para el resto del mundo eran opuestos, eran contrarios. La Unión Soviética, por su parte, proponía un gobierno de tipo socialista que implementara una economía planificada bajo el control del Estado. Es decir, el Estado se encargaba de proveer los servicios básicos, de recaudar los fondos también para poder proveer a las personas de salud, de vivienda, de educación. Por su parte, Estados Unidos proponía un gobierno liberal y democrático que implementara una economía capitalista de libre mercado, es decir, donde las empresas tuvieran el control de todos los servicios sociales y de todas las necesidades que demandaba la sociedad. Y vamos a ver entonces que entre los años 1958 y 1973 se va a dar el llamado periodo de los proyectos excluyentes. Vamos a tener que hay tres propuestas políticas, pero dentro de estas tres propuestas políticas no tienen tope entre sí, son opuestas entre ellas. Entonces vamos a tener que por la derecha va a estar el presidente Jorge Alessandri, quien va a gobernar desde 1958 hasta 1964, y su principal objetivo fue la recuperación económica del país a través de reformas que redujeran la participación del Estado en la economía, estimularan la inversión de los empresarios chilenos y extranjeros y facilitaran el ingreso de las importaciones. Es decir, su objetivo estaba en que los empresarios estuvieran bien para que de esta forma la economía anduviese y quitarle un poquito de poder al Estado. Por su parte, Eduardo Frei Montalva, presidente de centro de la democracia cristiana, quien gobernó desde 1964 hasta 1970, va a tener un programa de gobierno influenciado por la doctrina social de la Iglesia Católica. Es decir, va a estar dentro de sus principios el poder mejorar las condiciones de vida de los más pobres. Entonces vamos a tener que plantear reformas estructurales a través de una revolución en libertad, sin el uso de la violencia, promoviendo siempre la participación de toda la ciudadanía en el mejoramiento del Estado. Y por su parte, desde la izquierda, vamos a tener a Salvador Allende. Las medidas del gobierno de Allende tuvieron un impacto positivo en la economía durante los primeros años, pero a partir de 1972 las cifras económicas fueron cayendo y la inflación, es decir, el costo de la vida, se elevó a niveles máximos históricos. Esto debido a un boicot realizado por los empresarios y por Estados Unidos, quienes no podían permitir que existiera un gobierno socialista en este lado del mundo. Así entonces vamos a tener que son diversas las causas que nos van a llevar a la polarización política. Hay causas externas como la Guerra Fría y también hay causas internas que tienen que ver con el acceso de nuevas personas, de una gran participación de nuevos votantes en las elecciones. Te invito a desarrollar las actividades propuestas y nos vemos en una siguiente clase.